Ahora vamos a resolver estos ejercicios que tenemos aquí en el pizarrón. Del lado izquierdo tenemos encuentre x en la ecuación 4 elevado a la 2x más 1 es igual a 16.384. Ok, cuando tenemos una ecuación donde la incógnita, que en este caso es x, se encuentra en un exponente, cuando esa incógnita la tenemos en un exponente, entonces esa ecuación se conoce como ecuación exponencial, ¿ok? Ecuación exponencial, para aquellos que nunca han visto expresiones de esta naturaleza, esta es una ecuación exponencial. Y nos piden hallar el valor de x, porque resolver una ecuación, pues es encontrar el valor de x. No importa si es una ecuación lineal, o una ecuación de segundo grado, o una ecuación logarítmica, o una ecuación exponencial. Independientemente del tipo de ecuación que sea, hay que encontrar el valor de la incógnita. ¿Ok? Y en el caso de una ecuación exponencial, una de las maneras más sencillas de encontrar el valor de x es como lo voy a hacer a continuación. Si nosotros tenemos una cantidad elevada a un exponente y esto está igualado a otra cantidad, si nosotros tenemos una expresión de este tipo, como la tenemos aquí, donde a vale 4, b vale 2x más 1, que es el exponente, y esto está igualado a c, entonces nosotros el primer paso que podemos hacer al respecto es aplicar logaritmo a cada miembro de la ecuación. Recordemos que una ecuación, cualquiera que ésta fuere, tiene dos miembros, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Entonces lo primero que hacemos es aplicar logaritmo. Es decir, logaritmo de 4 elevado a la 2x más 1, hagan de cuenta que coloco la palabra logaritmo antes de lo que tengo del lado izquierdo, y esto lo igualo aplicando logaritmo a lo que tengo del lado derecho. ¿Por qué tengo que aplicarlo de los dos lados? Para no alterar la expresión, ¿ok? Lo aplico de ambos lados para no alterar la expresión. Y hago esto porque me doy cuenta que mi ecuación exponencial inicialmente tiene esta forma, ¿ok? A elevado a la b igual a c, y mi incógnita obviamente está en el exponente, ¿sale? Bien, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Si ustedes llevaron el tema de logaritmos en la secundaria, en la preparatoria, si llevaron logaritmos, entonces recordarán que los logaritmos, así como los exponentes y los radicales, también tienen sus propias leyes o sus propiedades, ¿de acuerdo? Aquí más que leyes se llaman propiedades de los logaritmos. Y entonces ustedes deben de recordar la siguiente propiedad. Si yo tengo el logaritmo, de una cantidad elevada a un exponente, si yo tengo el logaritmo de una cantidad a elevada a un exponente, entonces yo puedo representar esto poniendo el exponente como factor, y ese factor multiplica al logaritmo de mi cantidad a. Esta es una propiedad de los logaritmos, ¿ok? Ya casi se me juntó con el ejercicio, pero bueno. Esa es una propiedad de los logaritmos. En otras palabras, cuando yo tengo el logaritmo de una potencia, yo puedo pasar el exponente como factor y multiplicarlo por el logaritmo de la base, ¿ok? Se los explico de esa manera, a ver si de esa manera queda más claro. Entonces, esta expresión que tengo aquí, aplicando esta propiedad, yo puedo expresarla de la siguiente manera. 2x más 1, que es todo mi exponente, va a multiplicar al logaritmo de 4, ¿ok? Dense cuenta que mi exponente simplemente pasó como factor para multiplicarlo por el logaritmo de 4. Lo que está de mi lado derecho pues queda exactamente igual de momento. A eso no le hago absolutamente nada, ¿ok? Y entonces esta operación ya se vuelve un poquito más fácil de trabajar. Fíjense bien, una cantidad que está multiplicando la puedo pasar dividiendo. Entonces 2x más 1, que se queda aquí de este lado, es igual al logaritmo de 16.384
entre el logaritmo de 4, porque esta cantidad que estaba multiplicando la pasé dividiendo. Y entonces puedo tomar mi calculadora científica, mi calculadora científica, porque recuerden que en este examen van a poder usar calculadora científica. Entonces calculan el logaritmo. Recuerden que en la calculadora hay un botón que se llama log y que permite calcular logaritmos de base 10, ¿ok? Hay otro que se llama ln, pero ese es otro logaritmo, se llama logaritmo natural. No, el que diga log, ese es el botón bueno, ¿ok? Entonces, si ustedes calculan el logaritmo de 16.384, y lo dividen, aquí les recomiendo que hagan la división completa, ¿ok? De todos los decimales que les salgan aquí, entre todos los decimales que les salgan acá, para que les salga una división lo más cercana a lo real. El logaritmo de 16.384 dividido entre el logaritmo de 4, eso les da un valor de 7, ¿ok? 2x más 1 es igual a 7. 7 es el resultado de dividir el logaritmo de arriba entre el logaritmo de abajo. Si ustedes no toman todos los decimales de los logaritmos, entonces aquí no les va a dar 7, les va a dar 6.90 y algo, 6.80 y algo, ¿ok? Entonces utilicen todos los decimales para que tengan resultados precisos. Si ustedes usan todos los decimales, hacen la división y les diera un valor decimal, pues entonces ese es el valor real. No es que tengan que redondear ni mucho menos, pero vuelvo a insistir, usen todos los decimales para tener los resultados más exactos posibles, ¿de acuerdo? Entonces, esta división me da 7, luego este 1 va a pasar restando, porque ya simplemente tengo que despejar x, 7 menos 1, 2x es igual a 6, 7 menos 1 es 6, y luego 2 que está multiplicando pasa dividiendo 6 entre 2, y por lo tanto 6 entre 2 pues vale 3. Y ese es el valor de x que satisface esta ecuación exponencial, ¿vale? Las ecuaciones exponenciales a veces se pueden complicar, pero espero que con este ejemplo quede un poquito más claro qué hacer y cómo resolver este ejercicio, ¿ok? ¿Vale? Bueno, vámonos ahora de mi lado derecho. Dice el problema, encuentre la derivada de la función, y viene una función que es una función racional, es una división, es un cociente de dos expresiones. En el numerador tengo 2 más 6x, en el denominador tengo 5 menos 6x. Para derivar, nosotros primero tenemos que tener plenamente identificado qué tipo de expresión tengo en mi función. Y entonces aquí, como ya les comenté, lo que tenemos es un cociente. Es un cociente de funciones. La función de arriba es 2 más 6x, la función de abajo es 5 menos 6x. Y entonces, como es un cociente, aquí se aplica para derivar lo que se conoce como regla del cociente. Recordemos que tenemos regla para el producto de dos funciones, tenemos regla para el cociente y también tenemos regla de la cadena, ¿ok? Pero esas se resuelven para otro tipo de ejercicios. En este caso aplicamos lo que se conoce como la regla del cociente. Si yo tengo un cociente de dos funciones, donde la función de arriba es u y la función de abajo es v, es decir, en este ejemplo u vale 2 más 6x y v vale 5 menos 6x, entonces para yo derivar, recuerden que el símbolo de derivada es f' de x, para aquellos que nunca han tomado clase de cálculo, ¿ok? F' de x o y' en algunos otros casos. F' de x, la derivada, esto significa derivada, la derivada de un cociente de dos funciones es igual, se coloca una línea enorme, v al cuadrado, en la parte de arriba, v por u' menos u por v', ¿ok? U' es derivada de u, v' es derivada de v. V
pues es esta función y u es esta función. ¿Ok? Entonces, esta es la regla del cociente. Para aquellos que nunca han llevado clase de cálculo, pues esa formulita hay que tenerla lista en el formulario para resolver este tipo de ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a trabajar. Veamos primero. ¿Qué nos pide la regla del cociente? Nos pide v. Ya sé que v vale 5 menos 6x. Nos pide u. Ya sabemos que u vale 2 más 6x. Nos pide u'. ¿Ok? Voy a calcular de una vez lo que necesito y luego ya voy a aplicar la fórmula. O esta regla del cociente. ¿Ok? Vamos a hacerlo así para ver si así tenemos un poquito de más orden. Y se entiende mejor. Entonces, u'. Primero calculo lo que necesito. U' es la derivada de u. Si u es 2 más 6x, pues la derivada de 2 más 6x, el 2 es una constante, por lo tanto su derivada es 0, no tiene valor. Pero la derivada de 6x es 6. Vamos a anotar aquí. Es 6. Recordemos que la derivada de un término que tiene una constante y una x, la derivada de eso es simplemente la constante, que en este caso es 6. ¿Vale? Y la derivada de una constante es 0, por lo tanto no se pone. Eso es u'. Otra cosa que necesito en mi regla del cociente es v'. Es decir, la derivada de v. v es 5 menos 6x. La derivada de v, la derivada de 5 es 0 porque 5 es una constante. Y la derivada de menos 6x, como es una constante y una x, pues la derivada de esto es simplemente la constante, que en este caso es un negativo. Menos 6. Ahí está. ¿De acuerdo? Estas son reglas de derivación básicas. La derivada de u y la derivada de v son derivadas básicas. Para aquellos que ya llevaron cálculo, saben perfectamente de lo que hablo. Para aquellos que nunca han llevado cálculo, yo les recomiendo que revisen algunos videos extras de cómo derivar funciones básicas, ¿ok? Porque lo que sucede es que en la regla del cociente se aplican otras pequeñas formulitas, por decirlo de alguna manera, de derivación. Entonces hay que andar bien truchas ahí, ¿sale? Bueno, esto lo hice porque lo necesito aquí en mi expresión. Ahora sí me voy a dedicar a derivar la expresión como tal. Voy a aplicar la regla del cociente. F' de x es igual a v por u. Y entonces coloco lo que vale v. 5 menos 6x por u', que vale 6, menos de la fórmula. Aquí les voy a dar un consejo. Siempre que yo explico regla del cociente, cuando van a aplicar regla del cociente y llegan a la parte del negativo de la fórmula, después del negativo siempre abran un corchete, ¿ok? Siempre abran un corchete porque lo que les quede adentro después del signo negativo va a sufrir cambios, ¿de acuerdo? Entonces esto aplíquenlo como de ley. Después del negativo abren un corchete. Luego u, que es 2 más 6x por v'. Y v' vale menos 6. Y cierro mi corchete. ¿Ok? Todo esto va dividido y se coloca una línea entre v al cuadrado. Es decir, si v vale 5 menos 6x, esto se eleva al cuadrado. Normalmente en la regla del cociente, generalmente siempre se trabaja mucho primero con todo lo que hay arriba de la línea. Arriba de la línea principal. Y en algunos casos se puede eliminar algo del denominador. En algunos casos. En este caso probablemente no, pero vamos a corroborar qué es lo que sucede. ¿Sale? Vamos a ver. Aquí tengo esta multiplicación de 6 por 5 y 6 por menos 6x. Eso que tengo señalado en rojo. Entonces, aplicando correctamente las leyes de los signos, f' de x es igual, vamos a ver, f' de x es igual a 6 por 5 son 30, más por menos 36x, ¿sale? Hice las dos multiplicaciones que les acabo de mencionar. Luego pongo un signo negativo, abro mi corchete,
Y veo que aquí también tengo otro par de multiplicaciones que también tengo que hacer. Menos 6 por 2 y menos 6 por más 6x. Y entonces, respeten las leyes de los signos, por favor. Menos por más da menos y 6 por 2 son 12. Menos por más da menos, 6 por 6x, 36x. Y cierro mi corchete. Y todo esto lo voy a dividir entre 5 menos 6x al cuadrado. Eso simplemente lo voy pasando, lo voy arrastrando como normalmente se dice. ¿Vale? Ahora, como les comenté, este negativo que está atrás del corchete va a afectar a todo lo que hay dentro del corchete. Por lo tanto, hay que aplicar leyes de los signos de la multiplicación. Menos por menos, menos por menos. ¿Ok? Y entonces ya quitamos el corchete. ¿Vale? Entonces, pónganse bien truchas. F, voy a escribirlo por aquí. F' de x es igual 30 menos 36x. Esto se queda igual, como está. Y luego, menos por menos es más 12. Y luego, menos por menos es más 36x. ¿De acuerdo? Ya quito los corchetes y todo eso lo divido entre 5 menos 6x elevado al cuadrado. ¿Vale? Una vez que ya quite los corchetes, voy a reducir términos semejantes. ¿Vale? Voy a reducir términos semejantes. Entonces, dense cuenta que aquí 30 más 12 yo lo puedo sumar, me da 42. Me da 42 y menos 36x más 36x, como son términos idénticos, excepto por el signo, entonces esos se pueden eliminar. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedamos? 30 más 12 son 42 positivo. 42 positivo, menos 36x más 36x se eliminan porque su resultado es 0. Y abajo me queda 5 menos 6x, eso elevado al cuadrado. Entonces, este es el resultado de mi derivada. 42 sobre 5 menos 6x, ese 5 menos 6x está elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Obviamente yo sé que estos problemas están para resolverse en un minuto y la práctica hace que se resuelvan en un minuto. Sin embargo, yo aquí les tengo que explicar cómo se resuelven para que entonces ustedes puedan practicar muchos ejercicios de este tipo en sus casas y puedan ir dominando el arte de derivar, el arte de resolver una ecuación exponencial y todo lo que venga en su examen ex-batch. ¿De acuerdo? Soy el profesor Oliver, gracias por verme, suscríbanse y compartan los videos. Seguimos trabajando para ustedes, nos vemos la próxima.